Bueno, voy a darles un poquito de trasfondo cultural. No voy a ser demasiado detallista. Quiero que agarremos el cuadro general de qué es Halloween y qué es Noche de Muertos y Día de Muertos y toda esa onda que de pronto escuchamos cada año en la temporada cuando cambia el otoño al invierno, ¿no? Y cada año lo escuchamos y quiero darte un contexto general. Ahora, es muy importante saber que esto no es algo que está geográficamente limitado a una región en el mundo, sino que en todas partes del mundo hay de una manera u otra alguna celebración. En la mayoría es alrededor de esa temporada en donde se celebra el final de una cosecha, es al final de una cosecha y se piensa que los espíritus de los muertos vienen a visitar en esos días. Por ejemplo, dice la autora Marguerite Yourcenar que los ritos otoñales son de los más antiguos celebrados en toda la tierra. Dice, parece que en cada país el Día de Muertos ocurre casi a final de año y después de las últimas cosechas, cuando la tierra que ya está vacía, porque han cosechado el fruto, ahora da pasaje, da libertad a que los que estaban debajo de ella puedan caminar y presentarse entre los vivos. Es lo que ella ha estudiado en diferentes países, en culturas, en sociedades que se celebra esto. Entonces fíjate, por ejemplo, en la cultura celta y druida, que es realmente en los Países Bajos, Irlanda, parte de Gran Bretaña, toda la cultura celta, en donde existen los druidas, los druidas son como brujos, como la élite social, intelectual y espiritual de esa cultura celta. Ellos celebraban, ¿verdad? La noche de la fiesta de la cosecha, en donde celebraban y hacían sacrificios animales e incluso humanos, en donde creían que había una reencarnación y estaban contribuyendo con el convivio de la reencarnación entre los espíritus que están muertos, los que acaban de morir, los vivos. Era como todo un relajo así muy grueso. Y celebraban por ahí de los años 1500, en el siglo XVI, algunas de las personas empezaron a vestirse de muertos, de espíritus. Ellos les llaman en su cultura Aos Si, que significan espíritus. Y se vestían de momias, de muertos, de espíritus, de hadas, de brujas. Y pues iban a las casas representando a los muertos que según estaban caminando entre ellos para pedir comida a diferentes casas. Entonces ya ahí usted puede ver que de allí se lleva la tradición a Estados Unidos y otros países, en donde en Halloween, ¿verdad?, se visten ahora de diferentes cosas para ir a pedir ¿qué? Dulces, ¿verdad? Entonces desde allá se tiene esa tradición. Ahora, como cristianos nosotros no tenemos que estar asustados, lo vamos a ver después, porque nosotros somos hijos de Dios. Ningún arma formada en nuestra contra prosperará. Entonces nosotros tenemos que entender que realmente no es una amenaza a nosotros, solo que vivimos en un mundo que esto es real y tenemos que entender cómo afrontarlo y cómo vivir y cómo hablar y cómo actuar en este mundo que practica estas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver 4 cosas rápidamente o 4 contrastes de qué es lo que se celebra en esta temporada de Noche de Muertos y qué es lo que la Biblia dice al respecto. Por ejemplo, vamos a incluir algunas cosas católicas, algunas cosas celtas, algunas cosas. Lo reduje a 4 principios o 4 cosas que se celebran o se piensan en estas fechas. Número 1, se recuerda a los difuntos, familia, mártires, santos, se recuerda. Es una cosa que se recuerda. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a recordar nuestros muertos, la gente que murió? Lucas 24, verso 1, dice el domingo, muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba, esta es la tumba de Jesús, llevando las especias que habían preparado. Ahora, ¿se toparon con una tumba? ¿No le escucho qué? Porque Cristo Jesús resucitó. Pero el punto es que fueron a la tumba a llevar especias, no porque creían que interactuaban con Jesucristo muerto, sino porque era una manera de recordar y honrar a Jesús que había muerto. Ahora en Hebreos 13, verso 7 dice: acuérdense de los líderes o pastores, de sus pastores que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Se dice que cuando el autor de Hebreos escribió esto, se estaba refiriendo a los pastores
que habían tenido en la iglesia, que ya no estaban vivos, que estaban muertos. Y estaba diciendo: recuerden a sus pastores, piensen en la vida que llevaron, vean el resultado de su fe e imiten su conducta. Qué increíble, ¿no? Entonces, en otras palabras, eso no tiene nada de malo. Podemos y debemos de recordar de una manera adecuada a la persona que falleció, que ya no está con nosotros. Algunos dicen: no, yo ya no recuerdo nada. Pero en ese sentido, ese principio o esa parte, bíblicamente no hay ningún problema. Podemos recordar a los muertos. Ok, número 2. Por cierto, algunos muertos hay que recordarlos para no equivocarnos igual que ellos. Porque luego los idealizamos. No, fue una santa y fue una bruja. O sea, me explico. Ahora, claro que hay que recordarlos con honor y con gratitud, pero también aprender de sus errores. A otros hay que aprender de sus aciertos. Pero entonces, habla de recordar. Números, lo que hacen es oran por los difuntos o los muertos. ¿Qué es lo segundo que hacen? Oran por los difuntos o los muertos. Entonces, nosotros no oramos por los difuntos o los muertos porque ya volvieron a la eternidad. Dice Hebreos 9:27: así como cada persona está destinada a morir una sola vez, no se reencarna una y otra vez, o no queda en un limbo esperando a ver qué pasa, muere una sola vez y después vendrá el juicio. Eclesiastés 12:7: pues ese día, está hablando de la muerte, ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. ¿Estamos acá? Entonces ya no puedo orar por esa persona. Si fue rebelde a Dios, va a estar separado de la presencia de Dios. Si fue fiel a Dios, va a estar en la presencia de Dios. Pero vuelve a Dios. Dios decide, no mis oraciones. No puedo, ya. Ahora, número 3. ¿Qué es lo que se celebra o se cree? Se cree que los espíritus muertos visitan a los vivos. La visita de los espíritus de los muertos. Lucas 16:26 son palabras de Jesús. Además, le dice a Abraham: no se puede. ¿Sabes por qué? Porque hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí. O sea, no se pueden pasar de allá para acá ni de allá para acá. 27: entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo de regreso a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, todos malvados, y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron, ya está la Biblia, ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. ¿Está acá? No había manera que se cruzara de allá para allá ni de allá para acá. 1. 2. Lázaro no podía regresar a la tierra a hablarle a sus hermanos, al menos que se levantara de los muertos. No escucho eso. O sea, hace que un espíritu no puede rumiar la tierra. Un ángel caído, un demonio, sí, pero un espíritu de un muerto, no. ¿Se puede hacer pasar por tu suegra difunta? Pero no es tu suegra difunta. Porque la única manera que uno que murió le puede hablar a uno que está vivo en la tierra es que se levante de los muertos. Y yo creo, como nota interesante, que se estaba refiriendo en la parábola Jesús mismo a él mismo, que un día él se levantaría de los muertos. Pero si no le pueden creer a Moisés, que habló acerca de Dios, ni tampoco iban a creer que se levantó de los muertos. Pablo dice así, Romanos, tienes que leer luego todo el capítulo, Romanos 14:14. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes,
Entonces no actúas con amor si lo comes, entre paréntesis, enfrente de él. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien porque en Cristo murió. Ahorita lo vamos a ver. Verso 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa, o sea que nunca harías nada, que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Por eso digo, cuando estés con ese que lo causa tropiezo, no significa que lejos de él no. Tal vez crees que no haya nada malo en lo que haces. Está bien, pero manténlo entre tú y Dios. Porque dices, no, yo creo que sí, todos los demás son religiosos. No, tranquilo, manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca que si debes o no comer algo en particular, o estás así que, no, quién sabe, a lo mejor sí me la tomo, a lo mejor no me la como, quién sabe. Entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Muy bien. Está buenísima esta enseñanza el día de hoy. Un aplauso a los que miran un pintarrón negro con colores neón. Qué padre, ok. Espero que se vea. Obediencia. Hay instrucciones muy claras en la Biblia. Ya les expliqué, incluso se reafirman en amar a Dios y amar a tu prójimo. Instrucciones muy, muy, muy claras que hay que obedecer. ¿Estamos o no estamos? Luego, ahí hay obediencia. Luego hay otras que no están muy claras en la Biblia. Así de que pues ya le busqué y no le hallé. Y el pastor allá en tal país dice que sí, y el de Estados Unidos dice que no, y el de acá que quién sabe, y a quién le hago caso. Allí Pablo dice, aprende a madurar y desarrollar tus propias convicciones. Todo el mundo quiere que nos diga, a mí díganme cómo hacerlo, es un niño. Usted quiere madurar en su fe, aprenda a pensar. Digo, nomás ahí para. Y número 3, hay que aprender a tener compasión. ¿Qué se tiene? Compasión. Entonces, fíjate, lo puedes aplicar a todo en tu vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto, por ejemplo, del alcohol, de tomar alcohol? Dice, no te emborraches. O sea que ahí dice, no, es que yo pienso que sí está bien. De pronto, de vez en cuando no pasa nada, una buena. Sí. Ahí ya entras a desobedecer la palabra. Porque la Biblia claramente te dice, no te emborraches. Ahí ya estás desobedeciendo, mijo. Por más que le quieras llamar convicción, no es convicción, es desobediencia. A todo lo claramente establecido debe de haber obediencia. Ahora, ¿cuántas está bien tomarse? Le voy a decir algo, para algunos una está mal. Dicen, no, yo es que yo no puedo, yo antes de ahí me sacó Dios para tomar otra vez, no está mal. Perfecto, para ti es tu convicción que eso está mal. Otro dice, 2 no me pegan. Hello, ¿alguien está acá? Bueno, dice, yo digo que sí, 2. Pero si tú dices, yo no puedes decirle al que sí, pecador. Hello. Y el que dice sí, no le puede decir al que no, religioso. Pero si estoy en una reunión con gente que pudiera hacerlos tropezar, un exalcohólico, un cuate que cree que es pecado tomar, si estoy en una reunión con él donde sé que me va a ver que está ahí, entonces por compasión, dice Pablo, para que él no tropiece, no tomas.
Entonces, todas las decisiones en la vida están así: obediencia, convicción, compasión, todititas. Ahora sí pasa el pastor Julio, vamos a responder varias preguntas. Por ejemplo, algunas mamás dicen, ¿qué hago si le piden a mi hijo que participe en la elaboración de un altar de muertos en la escuela? O sea, que su hijo haga un altar de muertos, Sí, que sí. participe en hacerlo, en poner comidas. Así ¿Dónde es. creen ustedes que entra eso? En obediencia. Porque claramente vemos que no podemos ser partícipe de ningún tipo de mediums entre la muerte y la vida. ¿Estamos acá? Porque el altar de muertos representa interacción con Porque el el muerto. altar de muertos representa la interacción o el medium que se está teniendo con la muerte. Entonces, de nuevo, hay gente que está diciendo, no, así está bien. O sea, usted estudie la Biblia, usted, ¿me explico? Yo le digo, como yo estudio la Biblia y he llegado a esta conclusión, que elaborar un altar de muertos, para mí, es desobedecer instrucciones muy claras de la Biblia. Si lo has hecho, no te condenes, pídele perdón a Dios y nunca lo vuelvas a hacer. Se acabó. Ahora, yo creo que disfrazarse de espíritus, de muerte, creo que está rayando en la línea entre convicción y obediencia, en lo personal. Pero creo que en ese sentido es un asunto de convicciones. Yo en lo personal no lo haría, yo en lo personal, pero no puedo decir que aquel que dice, no, es que nomás está pidiendo dulces y pues, le encantan y pues que aproveche, que le llenen su canastita de una vez. O sea, de nuevo, yo no creo que lo haría, pero de nuevo, yo no puedo imponer mi convicción sobre la tuya. Que de nuevo siento que a veces como iglesia cristiana somos tan inmaduros que a veces al predicar o al enseñar, ciertos líderes imponen sus convicciones como si fueran instrucciones bíblicas. Y yo creo que cae dentro de convicciones. Ahorita que mencionaste eso de ver películas, Sí. Y eso de que precisamente en esta época, Viernes 13, Halloween y toda esa sarta de películas están en la tele. ¿Qué deberíamos hacer con respecto a eso? Yo no las veo. A mí me pone así o sea, la verdad, yo no las veo. Yo no dejo que mis hijos las vean. Yo no recomiendo que las vean. Yo creo que pudiera ser una puerta. La lámpara del espíritu es el ojo. Y lo que tú dejas entrar por tus ojos puede afectar tu espíritu de una manera muy profunda. Ahora si dices, es pura catsup y son efectos especiales y esas sierras de plástico, ¿no? O sea, bro, tú serías 1 en 1.000.000 que realmente pudiera separar eso. La gran mayoría, aunque cree que lo puede separar, termina teniendo afectaciones espirituales más adelante que no lo cree, porque estamos abriendo ciertas ventanas de la lámpara de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Es lo que yo creo. Okay. ¿Otra? Sí. También después de que se levante el altar de muertos, a veces invitan a la gente a comer de lo que habían puesto en el altar de muertos. Ok, o sea, si puede comer de lo que había en el altar de muertos. Sí. Yo creo que entra en convicción. Digo, ustedes ya lo pueden contestar, ¿eh? O sea, ya están diciendo, eso es lo bueno, que ya están ustedes participando, eso está padrísimo. Pero yo creo que entra en convicción, porque entramos a Romanos 14, donde Pablo dijo que si para uno está comer bien y si para el otro no. ¿Saben por qué lo está diciendo Pablo? Porque todas las carnicerías de aquel tiempo eran lugares de sacrificios a ciertos dioses o ídolos. Entonces ponían la vaca sobre el altar de un dios pagano, la sacrificaban al dios pagano y luego la llevaban a la carnicería. Entonces cristianos decían, no, yo no voy a comer. Se lo ofrecieron al ídolo ese. Sí. Y Pablo dice, para mí todos están limpios en el nombre de Cristo Jesús, amén. O sea, es lo que está diciendo Pablo, ¿ves? Entonces yo por eso creo que entra en convicción, porque precisamente es Romanos 14 que lo está enseñando así. Para mí sería quizá más sencillo o más rápido, no más sencillo, pero más rápido, nada más decirle a usted como iglesia, no haga, sí haga, no vaya, sí vaya. Pero eso yo siento que es tratarlos como niños de kinder. Yo prefiero la dificultad de quizá 2, 3 desacuerdos entre algunos aquí en la iglesia, pero enseñarles a pensar y a razonar por usted mismo y a realmente investigar la Biblia,
que a nomás meternos en polémica de que el pastor dijo que aquel que sí y aquel dijo que no y que aquel, o sea, yo no me quiero meter en eso. Yo prefiero que ustedes como iglesia y todos nosotros podamos madurar en nuestra fe y tomar decisiones sabias día a día, ¿no? Y a propósito, acerca de dar dulces, por ejemplo, a los niños que pasan, quiero agregar una cosa más y luego voy a leer un verso para terminar. Cuando alguien en el semáforo te pide dinero, cuando alguien en la calle te pide dinero, cuando alguien pasa a tu casa y te pide comida, tú que sabes que no van a usar ese dinero para algo malo, pero aún así no determina él que le voy a dar, determina mi generosidad que le voy a dar. Yo soy el que lo determina. Entonces yo creo que como iglesia tenemos que entender que nuestra postura hacia el mundo en cualquier tiempo del año tiene que ser una postura de compasión, una postura de amor, de generosidad, hasta que ellos vean la luz que hay en Cristo Jesús y que Cristo Jesús traiga transformación a sus vidas, como lo ha hecho también con nosotros. Dice Efesios 6, verso 12, y con eso termino. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo, en este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y termino con esto, iglesia. Nuestra lucha no es contra la persona que se vistió en Halloween. Nuestra lucha no es contra la persona que armó un altar en el Día de Muertos. Nuestra lucha no es contra mi familiar que le reza a los muertos. No es nuestra lucha con ellos. Por lo tanto, no voy a pasármela alegando con ellos o posteando cosas en las redes sociales para atacar lo que ellos hacen. Mi lucha es contra gobernantes espirituales. Por eso es que en vez de atacar a los que están en tinieblas, voy a reprender las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Voy a declarar luz en el nombre de Cristo Jesús. Si algo está en mi familia que no está bien, voy a orar por mi familia, no atacar mi familia. Si algo está mal en mi escuela, voy a orar por mis compañeros, no atacar a mis compañeros, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es una lucha espiritual. ¿Y qué crees? Cuando me pongo la armadura que hay en Cristo Jesús, ese escudo de la fe, esa espada de la palabra de Dios, no hay nada, ningún diablo que pueda hacerme nada. Y lo digo porque en la temporada también que se celebra Halloween, Día de Muertos, hay actividad elevada espiritual. Pero usted no tenga miedo. Tómese el café igual de tranquilo que cualquier otro día. Como dice Pablo, todos los días pueden ser iguales para usted como cualquier otro, no pasa nada. Todos los días hay demonios, hoy también, hoy estoy igualito de bien, porque Cristo sigue siendo mi rey, mi Señor, mi Dios. No pasa nada absolutamente. Mi lucha no es contra eso. Yo sé quién es mi Dios en Cristo Jesús. Vamos a darle fuerte aplauso al Señor. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.